Muy buenos días tengan todos los hermanos. Sí, en esta mañana Dios nos permite nuevamente tener el culto. Sí. Y bueno, para comenzar, hermanos, vamos a comenzar alabando el himno número 296, Señor, tú me llamas. Sí, hermanos, cantamos el himno número 296, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, hermanos, ahora vamos a cantar el himno número 227, Me guía Él. Si podemos buscar en nuestros himnarios el himno número 227, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor
abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor. Oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Sí, hermanos, ¿no? De verdad, ¿no? Con cuánto amor nos guía nuestro Señor. Y de verdad, ¿no? Aunque de verdad no merecemos nada, pero Él siempre tiene el amor para nosotros, ¿no? Aún muchas veces nosotros tenemos dificultad, ¿no? Queremos seguir nuestro pensamiento, pero Dios siempre está a nuestro lado, aún en ese momento, ¿no? Dios siempre nos está guiando, ¿no? Con su palabra, ¿no? Mediante el siervo, mediante su palabra. Bueno, hermanos, ahora vamos a cantar el himno número 183, Gracia Admirable. Si buscamos el himno número 183, Gracia Admirable. Oh, gracia admirable tú seas, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a tus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin lo
lejos logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Ahora podemos inclinar nuestros rostros, vamos a orar, ¿sí? Dios Padre, muchas gracias. Usted nuevamente nos permite tener este culto, Señor. Y con esto también usted pueda bendecir nuestra vida, Señor. Pueda darnos la esperanza, Señor. Y también la fuerza, Señor. Cada día, Señor, muchas veces se presentan muchas dificultades. Muchas veces seguimos nuestro pensamiento, Señor, nuestro deseo. Pero usted, por favor, pueda guardarnos, Señor, de todo pensamiento, Señor, del engaño de Satanás, Señor. Muchas gracias, Dios Padre, por permitirnos, Señor, poder estar nuevamente, poder compartir con los hermanos, Señor. Usted, por favor, pueda seguir bendiciendo, Señor, cada zona, Señor, que venga a participar también del culto, Señor. Usted pueda permitir la gracia, Señor. Así también pueda permitir, Señor, la gracia de tener un lugar más grande, Señor, para que todos los hermanos nuevamente puedan participar del culto, Señor. Usted, por favor, pueda bendecir también a nuestro siervo, el pastor Andrés Lim, Señor. Y a su familia, Señor. De verdad, ellos todo su corazón echan, Señor, para el Evangelio, Señor, sin pedir nada a cambio, Señor. Y de verdad también pueda dar a los hermanos ese corazón, Señor, de servir sin condición al Evangelio, Señor. Dios Padre, muchas gracias por todas las cosas que nos permite, Señor. Y en este culto, Señor, usted pueda permitir, Señor, que muchas personas también puedan conectarse, Señor, y mediante este culto puedan recibir su palabra, Señor, recibir su guía, Señor. Muchas gracias, Dios Padre, por todas las cosas que nos permite. Y de esta manera, Señor, quiero orarle, Señor, pueda bendecirnos, Señor, cada día, Señor, los eventos que hay, Señor. Gracias por todo lo que nos permite, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, pedirles, ¿no?, que puedan invitar, ¿no?, a sus familiares o vecinos, conocidos, a la transmisión, ¿no? Esto también se está traduciendo en Aymara y en quechua, ¿no? Ustedes puedan invitar también a sus seres cercanos, ¿sí? Para que también puedan recibir la palabra. Y bueno, hermanos, ahora también tenemos, ¿no?, lo que es el tiempo del testimonio. Y para esto nos vamos a invitar al hermano Juan Colquehuanca, ¿sí? Y bueno, adelante, hermano, puede pasar, por favor. Sí, buenos días, hermanos. Sí, yo, como dijo, ¿no?, soy Juan Colquehuanca y soy de la iglesia de Chulumani, ¿no? Y por la gracia de Dios yo estoy visitando aquí la iglesia y me siento muy agradecido a Dios, ¿no? Como todo este tiempo yo recibí, ¿no?, la gracia, pasando mi vida también, ¿no? Como yo fui voluntario y pues Dios me ha ayudado muchísimo, ¿no?, todo ese tiempo, desde que también yo recibí la salvación, ¿no?, el año 2013, y desde ese momento Dios me permite, ¿no?, también estar conectado con la iglesia, y ahora este tiempo, ¿no?, yo recibiendo mucha gracia de Dios,
podía ver, ¿no?, cómo Dios ahora me permite, ¿no?, poder casarme, ¿no? Y pues yo estoy muy agradecido, ¿no?, con los siervos también y la iglesia y con todos los hermanos, ¿no?, que ahora muchos me conocen, ¿no? Yo estuve viviendo acá en La Paz también, en ese tiempo que del voluntario, ¿no?, que yo estuve acá. Y pues viviendo, ¿no?, en la iglesia de Chilumani con el evangelista Emilio, como él también me ayuda, me apoya, ¿no?, en todas las cosas, aunque yo tengo mucho deseo, pensamiento, ¿no?, pero recibiendo la palabra también yo podía ver, ¿no?, cómo Dios me ha guiado a través del siervo también. Y pues yo estoy un poco, ¿no?, nervioso aquí, pero a la vez yo estoy muy contento también dentro de mi corazón, ¿no?, como ahora preparando, ¿no?, la boda. Entonces, Dios me permite, ¿no?, muchas cosas, poder, ¿no?, estar así preparando, ¿no? Por mí mismo yo no puedo, ¿no?, pero recibiendo la gracia y la misericordia de Dios, entonces yo puedo avanzar, ¿no? Y por eso yo estoy muy agradecido delante de Dios. Y pues Dios permite también, ¿no?, este matrimonio, que también mi familia, que algunos, ¿no?, no, no están conectando a la iglesia, pero a través de este matrimonio, entonces yo puedo agradecer a Dios también, ¿no? Sí, entonces yo les invito, ¿no?, a todos los hermanos que puedan, ¿no?, participar en la boda, ¿no?, que va a ser el 2 de octubre. Y pues estoy muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Sí, sí, de verdad, ¿no? Como Dios está trabajando, ¿no? En el hermano Juan Colquehuanca, nosotros lo conocimos, ¿no? Cuando vino antes de irse para África, ¿no? Para voluntario, recibió entrenamiento acá. Y de verdad, ¿no? Es una sorpresa ver que se va a casar. Y bueno, ahora también vamos a invitar a la hermana Delia Ancachi, ¿sí? Puede pasar, por favor. Buenos días, hermanos, y buenos días con todos. Mm, yo también, ¿no? Como estoy muy agradecida, ¿no?, con Dios. Ah, ah, como por la gracia de Dios, ¿no?, yo puedo estar acá en la iglesia y también visitando, ¿no?, Iglesia de La Paz, ¿no? Mi nombre es Delia Ancachi, yo soy de Cochabamba. Yo estaba viviendo en Santa Cruz, ¿no?, 2 años y más, ¿no?, casi 3 años. También viví en Cochabamba, ¿no?, 1 año. Yo recibí la salvación en 2016, en noviembre. Después de recibir la salvación, como yo no podía conectar con la iglesia, ¿no?, pero también Dios ese tiempo trabajaba, ¿no?, también me mostraba, de verdad, como después de recibir la salvación, como mi vida depende de Dios, ¿no? Entonces, yo podía regresar el 2018, ¿no? En enero yo, como por la guía de los siervos, como yo estoy, ¿no?, en la iglesia. También puedo ver, ¿no?, cómo Dios ayudó, ¿no?, cómo Dios cambió mi vida, viviendo en la iglesia por la guía de los siervos, así. Estoy muy agradecida, ¿no?, con los siervos, también con la iglesia, los hermanos, ¿no?, cómo apoyaron también. Puedo ver, ¿no?, el cambio en mi vida, ¿no?, cómo Dios cambió mi vida después de vivir en la iglesia, ¿no? Muchas veces, como yo viviendo en la iglesia, como quería salir, ¿no?, de la iglesia, quería regresar, como vivir yo sola y trabajar así, ¿no? Pero siempre los siervos han estado empujándome, ¿no?, exhortando, dando la palabra así, ¿no? Entonces,
también siempre me hablaban, ¿no? Como tu vida está dentro de la iglesia, así. Dios está preparando tu futuro, así, ¿no? Siempre me hablaban. Y también viviendo en la iglesia, como no era fácil, ¿no? Vivir en la iglesia no es fácil, hay muchas dificultades, situaciones, pensamientos, llega también, ¿no? Pero para eso están los siervos, la iglesia, ¿no? Por eso yo puedo agradecer mucho a Dios, ¿no? De verdad, como si no serían los siervos, sin la iglesia, mi vida no tiene sentido, ¿no? Solamente voy a ver sufrimiento nada más, así. Y quiero leer una palabra en Salmos 121, Salmo 121, ¿no? Voy a leer. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo, cuando estaba viviendo en la iglesia, ¿no? Como yo comenzaba a leer la Biblia, y yo encontré, ¿no? Esta promesa, ¿no? Y de verdad, como yo me sentía tan agradecida, ¿no? Dios me va a guardar así. También como cuando llegaba a las situaciones y yo recordaba esta promesa, ¿no? Dios me va a guardar así, Dios va a dirigir mi vida así, ¿no? Y también otra palabra voy a leer. Yo un tiempo, ¿no? Como en los preparativos de campamento mundial, yo me quería escapar, ¿no? Porque había mucha situación en la iglesia del centro, ¿no? Pero como también como evangelista me exhortaba bastante, ¿no? Como porque yo estaba recibiendo el engaño de Satanás así en mi corazón. Por eso como los siervos exhortaban, ¿no? Para que Dios pueda dirigir así, ¿no? Por la guía de Dios yo pueda avanzar así. Voy a leer en Isaías 45, ¿no? Dice, ¿no? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo, como el siervo me exhortaba, ¿no? Y tienes que leer la palabra, Dios tiene que hablarte, Dios tiene que trabajar en tu corazón, así me decía, ¿no? Entonces yo leía, ¿no? Orando a Dios, ¿no? Como también leyendo, entonces justo esta palabra yo encontré, ¿no? De verdad, como Dios, ¿de dónde me sacó? Podía recordar nuevamente, ¿no? De verdad, Dios me sacó, como yo estaba sufriendo así, a mi manera, mi vida dependía de mí así, pero como ahora como Dios me dio la salvación, ahora Dios me dirige así, ¿no? Entonces yo sentía tanto agradecimiento, también podía tener arrepentimiento dentro de mi corazón, ¿no? Yo escuchando el engaño de Satanás fácilmente como puedo desviarme así, ¿no? Pero como los siervos exhortando, dirigiendo, como me hacen dar cuenta así. Y también como los siervos siempre me decían, ¿no? Como Delia, como tu futuro está en la iglesia, tu esposo, tus hijos están dentro de la iglesia, así. Y yo como muchas veces como yo no podía creer, ¿no? Como así, como no hay esperanza, hay veces como decían, ¿no? Como perdía la esperanza como en la iglesia, así. Pero siempre los siervos compartían, ¿no? Entonces también como por guía de los siervos, ¿no? Como este tiempo no puedo ver
cómo de verdad Dios como permite, ¿no? La gracia, la misericordia, poder avanzar, y ese tiempo también, ¿no? Como Dios ahora me permite, ¿no? Casarme y poder preparar, ¿no? La boda, así. También en los preparativos no podía ver cómo Dios está proveyendo todas las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Yo al principio, como decía, ¿cómo yo puedo conseguir todo esto? Como tenía mucha carga en mi corazón, pero viendo como tengo mucho agradecimiento, de verdad, como Dios provee todas las necesidades hasta ahora, ¿no? Yo agradezco mucho a los siervos, la iglesia, también los hermanos, ¿no? Como están orando por nosotros, así. Aunque yo no soy de acá, no participé, yo solamente participo Cochabamba, Santa Cruz, así no viví en la iglesia, pero agradezco mucho a las hermanas, ¿no? Viendo como yo sentía, ¿no? Tienen mucho corazón, así como también me recibían, ¿no? Al llegar, cuando yo llegaba acá, como, ¿cómo te sientes así? Yo sentía mucho agradecimiento, ¿no? De verdad, como agradezco, ¿no? A los siervos, la iglesia, así, a los pastores, así, y también como les invito, ¿no? A la boda, que puedan participar, ¿no? Y que se va a realizar el sábado, el 2 de octubre, ¿no? Están todos invitados, ¿no? Entonces, ustedes, ¿no? Como son mi familia, ¿no? Para mí son mi familia, la iglesia, ¿no? Para mí es mi familia verdadera, así. Entonces, espero verlos, ¿no? A todas las hermanas, hermanos, ¿no? Puedan participar, ¿no? A nuestra boda. Y yo estaré muy contenta, ¿no? Con la participación de ustedes, ¿no? Y muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, hermana. De verdad, ¿no? Los hermanos por la guía de la iglesia, la guía del siervo se están casando. Y bueno, Dios también va a bendecir ese matrimonio, ¿no? Para el servicio del evangelio. Y bueno, hermanos, ahora también tenemos dos presentaciones del Colegio Cesari. Y sí, del Colegio Cesari, alguien está orando por ti y Cristo me ama, ¿sí? Bueno, adelante las presentaciones. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guía.
Sí, muchas gracias, ¿no? Al Colegio César y por tan hermosas alabanzas. Sí, bueno, hermanos, en esta mañana también tenemos la parte más importante, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y por lo cual, ¿no? Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, ¿sí? Y adelante, pastor, buenos días. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, tanto tiempo, sí, tanto tiempo, ¿no? Ahora de zona Viacha, todo Viacha, ¿eh? No Viacha, Viacha también, y también otra zona, ¿no? Y entonces los domingos, por la invitación de otras iglesias, compartimos, ¿no? Pero deseamos, ¿no? Siempre los domingos aquí en la iglesia, ¿no? En el salón, quiero compartir con los hermanos juntos. Por eso ayer Caranavi hubo culto unido, ¿no? En Caranavi, varias iglesias se reunieron, invitó. Entonces ayer viajamos Caranavi terminando 11:30 y partimos de Caranavi para tener culto, ¿no? Con los hermanos de aquí La Paz. Entonces ahí encontrando, ¿no? Ustedes cara a cara, ¿no? Entonces muy diferente, ¿cierto? Entonces no está otro corazón. Entonces esta mañana estamos muy contentos, ¿no? Por verlos, los hermanos. ¿Ustedes también? Sí, estamos buscando un lugar más amplio, ¿sí? Para que estén, ¿no? Todos los hermanos. Aquí uniendo creo que más de 1000 hermanos. Sí, por la fe, ¿cierto? No, pastor, no es 1000, tal vez algunos hermanos. Ya por la fe, ¿no? Ya 1000 hermanos podemos, ¿no? Un lugar estamos buscando. Entonces Dios va a permitir pronto, ¿no? Que todos los hermanos estando juntos en el mismo lugar y compartir. Ya esta mañana entonces vamos a buscar primero. Primero, usted tiene la Biblia, el libro de San Mateo, capítulo 18. El libro de San Mateo, capítulo 18, desde versículo 15 hasta 20 voy a leer. ¿Ya encontraron todos? ¿Sí? Los hermanos que están en la iglesia, en el salón, también los que están participando por diferente manera, ¿no? Por vía internet, Zoom, también Facebook. Ya todos se encontraron San Mateo capítulo 18, desde versículo 15 hasta 20 voy a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno de dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta versículo 20 hemos leído. Esa mañana escuchando testimonio de hermano Juan, ¿no? Hermana Delia. Este sábado que viene, el día 2 de octubre, sábado. Entonces, un edificio aquí en La Ceja, ¿no? Un edificio se llama Illimani, el nuevo edificio. Aquí estamos preparando la boda, entonces ustedes todos están invitados. Amén, hermanos. Ya todos van a participar.
Ya todos los hermanos, ¿sí? También está participando en Facebook, no sé, ¿sí? Miles de hermanos están participando. Todos son invitados, ¿está bien? Sí, se preocupa mucho, dice, Elio todo participa, su comida, ¿cómo voy a hacer? Calculando cada plato, cuánto costará. Entonces, la boda es fiesta, era fiesta, gran fiesta. No solamente el novio, la novia se une, ambas familias, ¿no? Padre, madre, sus hermanos, parientes, dos grupos grandes se reúnen. Por eso es gran fiesta, ¿sí? Luego también, si en esa boda, Dios también va a bendecir a través de esas bodas. Pues los hermanos participen, está invitando el novio, la novia. Escuchando su testimonio nos da mucha esperanza. Y todavía el siguiente sábado también, como 9, ¿no? 9 de octubre, sábado, también otra boda está esperando, ¿no? Hermana Damaris, ¿no? También Michael, sobrina, perdón, no es sobrina, nieta de diácono Martín Quispe, también va a casarse, entonces otra vez fue invitado ustedes, amén. Todos los sábados fiesta, hermana. Sí, todos los sábados. También hay más jóvenes aquí y tiene edad, ¿no? Entonces está esperando. Entonces aquí es mi matrimonio, también los hermanos de la iglesia estamos orando para que Dios permita, si su esposo, también su esposa, su pareja, compañera en el evangelio, casándose, ahí servir el evangelio. Entonces ahí yo varias veces casando matrimonio y podía ver. Entonces mientras preparando esa boda, en el principio está muy feliz, era feliz el novio, la novia. Pero después ya muchas cosas debe preparar. Primeramente vestimenta, vestimenta muy especial. No puede casarse con una ropa normal, ¿cierto? Una vez a la vida era esa boda, ¿cierto, hermanos? No es varias veces, peligroso era cuando hace varias veces, una vez a la vida, ¿cierto, hermanos? Una vez era, una vez. Por eso es muy importante. Por eso ya vestimentas, anillos, zapato, también todo ya muy importante. Aun cuesta, pero necesario. Algún novio, ¿por qué así tanto gasta? Dice. Cuando me casé. Entonces la iglesia, también las pastoras, entonces me explicaba, hermano Andrés, sí o sí tiene que hacer, dice, ¿qué cosa era? Ropa, ¿sí? Mi saco es bonito, elegante, tiene que hacer, mirando su presupuesto, demasiado caro era, para mí mejor es, en ese precio, mejor hacer mi saco, 10 sacos, un precio puede hacer, ¿por qué así caro? No podía aceptar, para mí del mercado solamente comprarle era así, para mí lo mismo. Pero iglesia considera como fuera mi hijo casándose con la novia, donde debe estar elegante, bonitos. Luego ante familia, pariente, todos los hermanos vienen, entonces el protagonista, el novio debe ver, ¿no es cierto? Guapos, hermoso. También la novia era como una princesa, una angelita, ¿cierto? Así un matrimonio. Hay ante iglesia, ante Dios, ante hermano, casándose, muy hermoso. Entonces en esa boda también a través del siervo de Dios, predicando el evangelio, la palabra. Esa palabra entra en el corazón de todas las personas. Por eso Dios ya bendice. Entonces mirando, poco difícil aceptar, porque es muy caro. También para mí no necesario, pero sí o sí necesita, dice. Más que todo, más preocupaba, ¿qué cosa es? La economía. Mirando ese presupuesto, ¿de dónde voy a preparar? ¿De dónde es? Entonces, llegando a ese preocupaciones, pero recordándome, ¿no? Cómo Dios todo ya y preparó.
a través de mi padre, mi madre, mi cuñada, mis hermanos, también hasta mis parientes, lejos era lejos, hasta lejos de mi familia, ni siquiera, ¿sí? Yo conozco, a través de mi familia, todos apoyaban. Entonces, ese día de mi boda, mucha gente participa, estaba lleno, era comida abundante. Entonces, todas las personas que participaban estaban muy felices, estaban muy contentos. Luego, ay, hermano Andrés, casándose bien, pensé que va a morir soltero, podrido, así pensé. Pero ¿cómo así una hermana hermosa, bonita, en la iglesia? Ah, ese Dios de hermano Andrés verdadero, ¿cómo así está bendeciendo? ¿Cómo está guiando la iglesia? Mis parientes, mi familia, todo abrieron hacia la iglesia. Ahí Pastor Ospak predicó la palabra de Dios. Entonces mi familia ese día, mis parientes, todos escucharon la palabra de Dios. Entonces esta mañana te explicando, ¿no? Hermano Juan, también hermana Delia, también entiendo, puede entender. Solamente se ve, ¿sí? Ay, comida, ¿cómo voy a preparar? ¿Quién va a ser mi padrino, mi madrina? Ah, ese dinero, ¿en qué manera puedo? Ay, ¿qué voy a hablar? Entonces, muchos pensamientos. Luego busca. Ah, voy a pedir a ese hermano. Ah, voy a avisar. También busca. Porque yo también se surgía ese pensamientos y preocupaciones bastantes. Pero no se preocupa tantos. Dios está trabajando en su vida. Dios está ya guiándose. Amén, hermanos. Todo Dios va a dar. Ese día es lleno de comida. Todo va a comer bien. No se preocupe, no va a faltar nada. Luego también mucha gente va a venir. Luego, el novio es guapo, novia es hermosa. Luego todos van a desear. ¿Qué van a desear? Quiere sacar fotos con ese matrimonio. Sacando fotos, mandándose en sus familias, amigos, estará muy lindos y bonitos. Luego, mirando ese amor de Dios, entonces hermano Juan, hermana Delia, luego todo el corazón echando para Dios el Evangelio. Entonces Dios va a usar grandemente a través de ese matrimonios. Entonces esta mañana quisiera hablar poco de esa parte. Generalmente ya preparando las bodas, ¿sí? Y mirando las necesidades, también la economía, materiales, llega muchas preocupaciones. También sus familias también mirando, desea recibir apoyo. Mirando nuestro hermano Juan, hermana Delia, quiere ayudar. Pero debe saber muy bien, hermanos, a través de la boda Dios quiere enseñar. Dios quiere trabajar, más que todo, el instrumento de Dios, siervo de Dios que sea. Por eso guía a través de diferentes situaciones para que busque a Dios, para que se acerque de Dios. Pero en el lugar de Dios nosotros tal vez no pensamos muy bien, humanamente inclina, mi hermano, mi familia necesita, luego quiere ayudar toda la manera, ¿sí? Sí, esa manera ya puede resolver, ayudar fácilmente. Pero más importante, encontrar. A través de diferentes situaciones, encontrar nuestros Jesucristo, tesoros verdaderos, debe encontrar eso. Muchas veces escuchando testimonio de Pastor Ospak también, muchos matrimonios, muchos hermanos traen ante el siervo diferentes problemas, diferentes situaciones. Entonces, escuchando sus problemas, situaciones, primeramente, pastor, ¿sí? Llegaba, era peso. ¿Cómo voy a solucionar? ¿En caso soy Dios? ¿En caso soy capaz de solucionar ese problema? Considera, Dios está guiando ese matrimonio. Dios está guiando esta persona. Entonces, pastor, ¿qué hace? Solamente, pastor, hace conectar ese matrimonio, luego hace conectar con el corazón de Jesús. Cuando conecta con Jesús, entonces toda la riqueza de Jesús llega a esta persona. Entonces, pastor, su trabajo es, ¿qué es? ¿Qué es? Conectar, hacer conectar.
porque está desconectado era. Por eso él se preocupa mucho. Libro de San Juan capítulo 15 leyendo, yo soy la vid, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Amén, hermanos. Entonces, todos ustedes, ¿qué es entonces? ¿Qué es? Creo que no lee la Biblia usted. ¿No? Libro de San Juan capítulo 15 leyendo, Jesús habló. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todos ustedes pámpanos. Entonces ese pámpanos que solamente conecta con esa la vid, ¿sí? Árbol de uva, solamente conecta automáticamente, ¿qué hace? Da frutos. No es necesario era esforzarse, solamente conexión, a través de esa la vid que todas las alimentaciones, luego absorbe hasta pámpano, cada pámpano de nosotros llega. Entonces solamente conectando con esa la vid, pasando el tiempo, da fruto, no da frutos. Da frutos sí o sí era, bastante. ¿Usted vio las uvas? ¿Uva vio? ¿Sí? Fruto, ¿cómo produce uva? ¿Uno produce uno? No era grande, ¿cierto? Varios. Entonces, ¿cómo podemos saber? Solamente conexiones, conectando cada pámpano, su vida automáticamente. Por eso en la Biblia, si ustedes permanecen en mí, su vida automáticamente va a dar fruto, dice. Pero ya no da frutos, ¿sí? No da frutos. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? No está conectado, por eso no da, no llega, es la riqueza de Dios, ¿sí? Esa es sabiduría de Dios, no llega, por eso no puede producir eso. Entonces, a través de nuestra vida, ¿cierto? Solamente conectando, solamente conectando, automáticamente dar y frutos. Entonces, Pastor, ¿cómo comparte, cómo guía a los hermanos? Todo el problema que tienen los hermanos, pastor hace conectar con Jesús, Cristo. Conectando ya toda la riqueza de Jesús llega, soluciona, resuelve todas las problemas. Entonces el matrimonio también, tal vez diferentes situaciones cuando tiene económicamente, no hay ayudantes, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Ya, ¿por qué ya? Dios, ¿qué quiere a través de situaciones, hermanos? Aquí ya novio está novio. Ya el novio, hermanos, ¿sí? También la novia. Por diferentes situaciones, Dios, ¿qué quiere, hermanos? Conectar con Jesucristo, ¿cierto? Tal vez no entiende, no sabe por qué será. Por eso ya al lado de ustedes hay iglesia, siervo de Dios. Tal vez no entiende muy bien el corazón de Dios, por eso iglesia. Se acerca de la iglesia, se acerca de siervo. Pastor, tenemos esa situación, estas situaciones. Escuchando, pastor, ya, Dios quiere trabajar, Dios quiere bendecir. Luego hace conectar, transmitiendo, guiando el corazón de Dios. Luego los hermanos aceptan. Si conecta con el corazón de Dios, nuevamente va a trabajar. Amén, hermanos. Pero cuando algunos no entienden esa parte, ¿por qué Dios permite? Parece que Dios no le gusta, ¿sí? Casarme con mi novia, dice, con mi hermana. Porque bastantes situaciones pones. ¿Entendieron bien o malentendieron? Por eso se enoja. Dios no quiere, ¿sí? Por eso tantas situaciones. Si hubiera gustado Dios, debería solucionar, ¿sí? Económicamente, tiene que ayudar a la gente, tiene que enviar, pero todo se tranca. No hay dinero, si familia pelea, eso es. Luego, ¿qué piensa? Dios no me quiere, parece. No voy a casarme, dice. ¿Ya así Dios quiere? No era. Cuando ya sucede estas cosas, debe conectar. Tal vez no entiende venir, acercándose de la iglesia, del siervo.
Ay, pastor, eso ya pasó, era ante iglesia, explicando, expresando. Entonces, la iglesia, el siervo va a guiar para que conecte, transmitiendo el corazón de Dios. Ah, eso es el corazón de Dios. Ah, yo pensé que Dios no me quiere, pero no es así. Dios quiere trabajar. Solamente yo conectando con Dios, Dios otra vez va a trabajar. Nuevamente recibiendo la guía, luego Dios prepara, Dios va a abrir. Amén, hermanos. Sí o sí va a abrir. Muchos matrimonios casándose. En el principio todo peleaba, casi la mayoría. Todo peleaba. Porque se ven más grandes situaciones. Pero Dios cada vez venía y llamaba. ¿Sí? Entonces, pastor, ay, misionera, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer esto? Ah, hermano, Dios quiere trabajar. Luego otra vez conectando. Sí, Dios abrió. Hasta ahora todas las bodas estaba muy feliz, hermoso, Dios todo ya ayudó. ¿Entendieron todos, hermanos? Tal vez también las familias desean sus hijos, también sus hijas, quieren recibir la gracia de Dios ante Dios en la iglesia. Entiendo, desea dar todos que necesitas, quiere dar, pero primeramente pensar, en vez de dar, luego pensar es, para mi hermano, mis hijos, ¿cuál es más importante? Conexión, conectar primeramente con Cristo. Entonces muchos piensan, ¿cierto? ¿Sí? Toda la necesidad directo apoyándoos ya soluciona. Claro, ese momento soluciona apoyándose económicamente, materialmente. Pero en realidad ellos no aprenden en sus vidas que como Jesucristo siendo mi dueño, Jesucristo siendo mis riquezas, Jesucristo siendo mi poder, Jesucristo siendo mi felicidad, eso no aprende. Entonces cada vez en nuestra vida llegas como la familia, cada momento ya tiene que ayudar. Es difícil eso. Los judíos enseña a sus hijos, enseña una manera de enseñanza los judíos a sus hijos. Los hijos les gustan pescados. Entonces hijos quieren pescados, entonces los padres aman mucho a sus hijos. Entonces ayuda, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? El mercado compra pescado, cocina ya da, su hijo rico, mamá, papá, feliz, soluciona. Padre también ve a sus hijos, se siente feliz, también se siente contento. Pero los judíos, en vez de comprar peces, pescados, ellos ¿qué hacen? Ven, hijo, ¿sí? ¿Tú quieres comer pescado? Sí, mamá, papá, tengo hambre, me gusta pescado. Ven acá. O sea, un palo largo, hilo es. Luego anzuelo último. Aquí el lombriz, así ya mete. Qué asco, ¿cómo lombriz agarra a mamá? Tiene que aprender a aprender. Aunque qué asco es el lombriz, pero ese le gusta. ¿Qué le gusta? Los peces le gusta. Pues se enseña, lombriz mete, luego ya échalo al río. Luego ya los peces ya muerde y arráncalo. Los judíos ¿qué hacen? Enseña. Amén, hermanos. En vez de dar, enseña a sus hijos. Cuando los padres envejecieron, viejo, ¿sí? Entonces no puede ayudar a todas las cosas a sus hijos. Entonces los hijos a través de esa enseñanza de los padres aprenden. En el principio cuesta, pero ya practicando los hijos, luego ya ahora ellos mismos cuando tienen hambre, le gusta pescado, ¿qué hacen los hijos? Ya aprendieron. Se va al río, ¿qué hace? Mi papá me enseñó, ese lombriz, ¿cómo agarra? ¿Cierto? Se mueve, golpea cabeza el lombriz, se desmayó, no se mueve ahora recién, ya poco a poco aprende. Luego ya anzuelo mete, luego echa. Entonces desde el principio no logra, pierde peces, arrancando en el medio se cae, luego otra vez, pero ellos finalmente aprendiendo ya agarra los peces, lleva, cocina, ya ellos mismos ya pueden comer.
Esa manera mucho más mejor. Amén, hermanos. Mucho más mejor era. Ya San Mateo, podemos buscar San Mateo capítulo 5, aquí marcando, nosotros hemos leído, ¿no? San Mateo capítulo 18, aquí marcando bien, San Mateo capítulo 5, vamos a ver. ¿Se encontraron, hermanos? Voy a leer San Mateo capítulo 5, desde versículo 1 voy a leer. Ya viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredades. Entonces ya San Mateo capítulo 5 es capítulo de bendiciones. Amén, hermanos. Tanto hermano quiere recibir bendiciones. Justo ese capítulo habla, capítulo de bienaventurados. Explica sobre bienaventurados. Entonces en el monte Jesús predicando la palabra de Dios, la multitud, mucha gente se acercaron. Porque ellos desean, ¿qué desean la multitud que está ahora ante Jesús? ¿Qué desean? Bendiciones, ¿sí? Sanaciones, prosperidades, riquezas, materialmente, ya todo, ya ese tipo de bendiciones desea. Por eso antes de Jesús está esperando. Justo Jesucristo habló sobre bienaventurados. Pero ¿quién es bienaventurados? Que cuando salió la boca de Jesús, muy diferente que la gente pensaba. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué es la bendición de Dios? Prosperidades, mi negocio prospera, logra, mucha plata ingresa a mi casa. ¿Sí? Ese quiere. También sanaciones, sana, enfermedades, diferentes enfermedades, dolores del cuerpo, me duele, llora, no puede dormir, sufres. Entonces ellos esperan esas sanaciones, ¿cierto, hermanos? También espiritualmente, también, ¿qué desea espiritualmente? Quiere ser espirituales, tener la fe, ser como instrumento de Dios, gran instrumento de Dios, desea estas cosas muchas personas. Pero cuando ya salió la palabra a través de Jesucristo, muy diferente era. Como el versículo ya ustedes 3, tal vez esta mañana ustedes también desean, llegaron a la iglesia, desean prosperidades, algo usted también quiere recibir la bendición de Dios. Pero tal vez usted escuchando ese capítulo 5 será muy diferente que esperaba a ustedes. Ay, Jesús, yo no necesito esto. Bienaventurados a los pobres. No, alguien va a rechazar. En vez de pobreza me da riquezas, así tal vez. Pero la Biblia muy diferente. Bienaventurados a los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres. Pero esta mañana, entre usted, ¿quién quiere ser pobres? Levántelo. Yo voy a ser pobre para recibir esa bendición de Dios. No hay nada comida en mi casa. Si muchas deudas, pobres, levante la mano. ¿Quién quiere recibir esas bendiciones? Para recibir debe ser, ¿qué debe ser? Pobre en espíritu. No hay felicidad en mí. No hay alegría. Contrario, rabia nomás tengo, rabia. Solamente miedo nomás tengo. Ellos, en ese corazón va a llegar la bendición de Dios. Amén, hermanos. ¿Ya puede entender? ¿Puede entender esa parte? Sí, tal vez esta mañana esperando la bendición de, ¿qué tipo de bendición? Dólares ingresa a mi casa, dólares, ¿cierto? Dólares, prosperidades, materialmente, todo, sin fracaso, sin problemas,
Eso tal vez desea. Cuando escuchando, si luego bienaventurados a los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. En el cielo, ¿qué hay, hermanos? Hay pobreza en el cielo. En el cielo hay como desesperanza. No. En el cielo, ¿qué hay? Riquezas, esperanzas, alegrías. Amén, hermanos. Entonces, todas las cosas del cielo llegará, dice. ¿En quién llegarán? Los pobres en el cielo, en el pobres en el espíritu, en espíritus. Por eso no quiere ser muchos, por eso no llega esa riqueza de Dios, que la gente desea en esta tierra, en este mundo, ser ricos, ¿cierto? Económicamente. No quiere ser pobre en espíritus. Diferente corazón tiene. Jesús está hablando. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero mucha gente es bienaventurados, llena en mi casa, riquezas, sin problemas, materialmente, contrario. Por eso no llega todas las riquezas que está en el cielo, no llega. Y amén, hermanos. Luego versículo ya 4 también leyendo. Bienaventurados los, a 4, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolaciones. Misma manera era. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Se ríen? ¿Tiene sonrisa en su rostro? Esta mañana algunos llegaron a la iglesia bien serio, no sé qué problema tendrá, cara negra. Ustedes son bienaventurados, porque quiere llorar, ¿no? Llorar era. ¿Por qué quiere llorar? Que no hay solución. No hay solución. Tampoco tiene capacidad para resolver. Pero ni modo llorar era. Solamente eso nomás puede hacer, llorar. No puede hacer nada. Mirando mi persona malo, feo era. Inútil, no sirve. Llora, quiere llorar. No hay solución. En ese corazón va a llegar, dice, la bendición de Dios, consolación de Dios, Jesucristo. En vez de materiales, en vez de economía de este mundo, ¿quién? Jesús va a llegar en mi corazón. Jesús va a ser mi consolación. Jesús va a ser mi felicidades. Jesús va a ser mi esperanza. Jesús va a ser, ahí recibe consolaciones. Amén, hermanos. Por eso ya la boda, preparando la boda. Cuando ve muchas cosas faltas, muchas necesidades, Dios quiere dar la bendición de Dios. Sí, a través de nuestro Señor Jesucristo va a llenar sus felicidades, esperanzas, todas las cosas. Esa parte, ¿puede entender, hermanos? ¿Puede entender? Sí. Jesucristo verdadero, nuestra bendiciones. Jesucristo verdaderamente. Ese mañana usted todo ya perdiendo. Luego sí puede, ganar, sí puede recibir nuestro Señor Jesucristo. Ustedes bienaventurados. Ustedes pierden todo este mundo, pero sí puede recibir nuestro Señor Jesucristo. Usted es millonario, ustedes más bendecidos. Amén, hermanos. Por eso Dios guía, todas las personas de esa manera. Aquí vamos a ver, ya vamos a volver. Nosotros esta mañana hemos leído San Mateo capítulo 18, ¿no? El versículo 15. San Mateo capítulo 18, el versículo 15, encontraron, hermanos, ya 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Era. Ya aquí Biblia dice, tu hermanos peca contra usted y comete pecado, ¿cierto?, contra ustedes. Entonces ustedes se sienten bien o mal. Se siente bien o mal. Mal era mal, ¿cierto? Porque cometió pecado contra usted. En ese caso la Biblia está guiando, ¿sí? ¿Cómo está guiando? ¿Cómo está hablando? Ve, ¿sí? Ve, luego habla, dice, ¿cierto? Sí, solo, entre dos. Luego comparte, habla. Repréndele también. ¿Qué quiere decir repréndele? Llamar atención. También otra palabra, intervenciones, exhortaciones. Hermano, ¿sí? Usted no es de Dios esto. No es verdad, ¿sí? Cambie, arrepiéntese, recibe el corazón de Dios. Luego repréndele, ¿sí? Intervenir era transmitir la palabra de Dios, el corazón de Dios. Entonces ese hermano escuchando de esto, se arrepiente, cambia, acepta. Entonces la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ganado ese hermano era. Ganando ese hermano se reúne. Amén, hermanos. En la iglesia muchos sucede choque, discusiones, pelea, porque son diferentes. Entonces cuando ya comete contra hermano, ese hermano, ¿qué hace? ¿Qué hace? Malos. ¿Cómo puede hacer? Siendo hermano salvo, ¿cómo puede hacer? Luego ese hermano que recibió esa herida se cierra. Luego no habla con ese hermano. Luego finalmente ese hermano, ¿qué hace? Se queda oscuridad en el corazón. Luego murmura. Ese hermano malo. Luego después, ¿por qué iglesia permite ese hermano que venga a la iglesia? Iglesia también está mal. Iglesia mal, hasta ese pastor siervo también mal. Luego finalmente, ellos alejan de la iglesia de Dios. Luego siendo instrumento de oscuridad de Satanás, luego destruye sus vidas. ¿Ya ustedes experimentaron o no experimentaron estas cosas? Ya levante la mano. En mi vida también eso pasó. Levante la mano. Solo un hermano. Recién, así levanta. Ya. Ya creo que la mayoría, todos experimentaron, creo, ¿sí? Estas cosas. La Biblia dice, cuando tu hermano comete contra usted, comete pecados, o me hiere, me daña, me insulta algo, ¿sí? Me perjudicó, hasta dinero prestando, luego ya no devolvió, malo era, ladrón, ¿sí? Entre hermanos, ¿cómo puede hacer estas cosas? Y la iglesia, ¿por qué ya permite tal vez muchas cosas? Habla, lamentablemente. Entre hermanos en la iglesia, ¿qué sucede? No llega ante siervo, ante pastor. Entre hermanos nomás así termina. Luego, como la Biblia dice, un hermano contra hermano cometió pecado era. En ese caso la Biblia enseña, guía, ¿qué debe hacer? Conversa, dice, conversa. Habla entre dos primero. ¿En qué manera? ¿En qué manera? Transmitir era enseñar, ¿no? Hermano, no es así. El corazón de Dios no está así. La guía de iglesia diferente. Usted, hermano, cambie, arrepentirse. Luego lee, ¿sí? Interviene. Ese hermano escucha, se cambia, se arrepiente. Aleluya, amén. Ese hermano se unió conmigo, entendió, era ganando. Luego uniendo, ese hermano nuevamente sirve el evangelio. Amén. Así debe hacer. Hermano, así hace, o cerrando el corazón. Ese hermano malos. Ese hermano no quiere entender, en vano es. Mejor era callarme, no voy a hablar. Luego poco a poco,
Ay, ese hermano, ¿cómo así deja de la iglesia? Oh. Ay, iglesia, ¿cómo así permite ese hermano que viva en la iglesia? Luego hacia iglesia. Después, ¿cómo pastor permite ese hermano que así viva en la iglesia? Pastor también malo, injusto. Luego solo murmura y queja. Luego se retira, aleja de Dios. Luego Satanás agarra era, ¿sí? Con ese tinieblas, oscuridad, agarra lleno de oscuridad en su corazón. Agarra, luego usa, murmúralo, critícalo y contra, luego finalmente se revela. Instrumento de Satanás, destruye. Pero esta mañana leyendo, ¿qué hace? Tiene que hablar sí o sí. ¿Cierto, hermanos? Ve, dice, ve y conversa, aprende a hablar. Ahí en esa manera ganando ese hermanos, uniendo nuevamente en la iglesia, podemos servir el evangelio juntos. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Cuando no quiere aceptar, conversamos, ¿no? Entre dos. No, si tú estás mal, ya no puede entender, aceptar. Sigue, ¿sí? Peleando, chocando. ¿Qué hace? Lleva a dos o tres hermanos. Luego juntos ya habla, dice, para que ese hermano entienda, para que ese hermano se arrepiente, ¿no? Para que se arrepienta. Llevando dos hermanos, ¿qué quiere decir? Hermano, ese hermano cometió contra mí, así pasó. Entonces ya dos, tres hermanos escuchando, ¿verdad? Hermano, usted tiene que arrepentirse, hermano, ya tiene que cambiar en la iglesia, así como puede, Dios va a trabajar. Dos, tres hermanos juntos ya tiene que hablar. Entonces ese hermano que cometió contra hermano, escuchando, tiene razón, yo pensaba que solamente ese hermano cuando solo hablaría a mí, ese hermano no me quiere, ese hermano está mal, yo pensaba. Pero dos, tres hermanos en la iglesia juntamente así exhorta. Luego hablando mismas cosas, aceptaré, estoy mal, ¿sí? Voy a arrepentirme. Luego ahí puede ganar. Amén, hermanos. Hoy difícil esta mañana. ¿Ya puede entender? Amén, hermanos. Sí, cuando en la iglesia sucede, no se cierre. Sí, tal vez de esa manera será no hablar, no venir a la iglesia. Parece una manera más fácil, es prácticos. Pero eso va a ser rápidamente instrumento de Satanás, porque rápido va a llegar oscuridades en mi vida, en mi corazón. Luego Satanás utiliza. Por eso Dios a través de la guía, la palabra de Dios, enseña a nosotros. En esa manera usted hace, usted va a ganar. Sí, hermanos, muchos hermanos, luego uniendo, Dios va a bendecir a ustedes, dice hermanos. Amén. Parece no amén. Amén, hermanos. Sí, amén es. Ahí cuando entre dos nomás no entiende, invitar dos, tres hermanos de la iglesia, sea diáconos, ancianos, sí, hermanos, hay obreros llevando, ahí junto habla. Si más que todo deseamos transmitir el corazón de Dios, que acepte, recibe. Pero ya versículo 17 vamos a ver. Si así no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano era. En esa manera tampoco ya ese hermano que cometió pecado en la iglesia no oye, dice. Entonces, dile, dice, dile a la iglesia, ¿cierto? En la iglesia hablando ante los hermanos. Luego también, tampoco no oye. En ese caso, ¿qué debe hacer? Considerar no es hermano. ¿Qué es entonces? Gentiles. Gentiles no toma cuenta la palabra de Dios. Ellos ignora Dios mismos. Niega a Dios mismos. Así considera, dice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como negando Dios,
¿Cómo confiando, creyendo en Dios? Siendo salvo, hermano, ¿cómo puede negar a Dios? ¿Verdad? No, no se puede. Pero cuando hace esta manera, ya no acepta a ese hermano que cometió pecado, ¿qué debe hacer? Considerarlo, dice, él es gentil. Luego, también, publicano, porque ellos no creen en Dios. Él no creen en Dios, por eso ahí ya considerar, dice. Ya versículo 18, vamos a ver. Ya versículo 18, ¿no? Antes de leer el versículo 18, porque ya tiene que considerar, dice, gentiles, luego publicano era. ¿Por qué? Porque ya la Biblia está escrito gentiles y publicanos era. Porque ellos no toman cuenta la palabra de Dios, no creen, ¿verdad? ¿No? Ellos. Ya vamos a buscar San Mateo mismo, San Mateo capítulo 3. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya, libro de San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el Juan Bautista antes de Jesús y guiando era para que puedan aceptar, ¿no? Nuestro Señor es Cristo, es nuestro Salvador verdadero, ¿sí? Entonces preparando era. Luego ya públicamente habló: arrepentíos ustedes, ¿no? Está cerca el reino de los cielos, está cerca la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. ¿A quién está hablando nuestro Señor? Jesucristo. Como hablamos perdiendo todo en nuestra vida, luego ya ganamos, recibimos nuestro Señor. Cristo es bienaventurados verdaderos, hermanos. Aquí el Juan Bautista también está guiando para que acepte. Ya detrás de mí, ¿quién va a llegar? Verdadero, el verdadero, la bendición de Dios. El Mesías, el Salvador, el verdadero. Por eso arrepentirse, dice, arrepentíos, ¿sí? Las personas. Llegando, guiando, enseñando para que se arrepienta, luego recibir Jesucristo. Ya versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venideras? Ya hacía los publicanos, hacía los fariseos y saduceos. Ellos llegaron para recibir ese bautismo que dando el Juan Bautista. Pero ya Juan Bautista mirando los saduceos también, fariseos, y habló, ¿qué habló? Generación de víboras, ¿sí? ¿Qué palabra, hermano? ¿Qué quiere decir? Generación de víboras. ¿Quiénes son los fariseos, los saduceos? ¿Quiénes son los fariseos? Que ellos cumplen mandamientos, ¿sí? Aparentemente, ya físicamente ellos son creyentes, creen en Dios, la palabra, luego cumples ayunando, predicando, luego también respetando muy bien, ¿sí? Físicamente son y fariseos. Pero cuando el Juan Bautista mirando a ese grupo, los fariseos hablaron: generación de víboras. Entonces, víbora, ¿qué quiere decir? Víbora, ¿qué hace? Víbora, ¿qué hace, hermanos? Víbora no sabe. ¿Ya víbora qué hace? Sí, pica, ¿cierto? Muerde.
venenoso, daña, daña. Entonces ellos, ¿qué deben hacer los fariseos? Debe dañar, morder, venenoso era. Entonces generación de víbora, pero ellos muestran, ¿qué muestra? Predicando la palabra, enseñando la palabra, luego cumpliendo los mandamientos, pero sus corazones muy diferentes. Por eso ya Jesús habló, era generación de víboras, muestra verdadero, era verdadero. ¿Qué verdadero? Víboras, ¿qué hace? Muerde, daña, perjudica, muerde. Ya versículo vamos a ver. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era. Otras personas vienen ante Juan Bautista. Confesa, ¿qué confesa? Yo adulteré, yo forniqué, soy malo, yo cometí pecados. Confesa era. Mi persona verdadero era, verdaderos. Pero los fariseos ya vienen, muestra, ¿qué muestra? Enseña las Biblias, cumple mandamientos, muy diferente era. Pero sus corazones contrarios. Si el Juan Bautista, sabiendo muy bien, ya muestra verdadero era. ¿Qué verdaderos? Versículo 8 tiene, hermanos. Ya 8 juntos vamos a leer. Junto, ya. 1, 2 y 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando llegaron, ¿sí?, como quienes, las rameras, la gente que confesaban sus pecados, no habló, ¿cierto?, en esa manera. Pero cuando llegaron, ¿quién? Los fariseos, saduceos, y hablaron, generación de víboras. Luego versículo 8, ¿qué dice? Fruto digno de arrepentimiento. Haced, dice, haced, ¿sí?, digno, fruto de dignos. Los frutos dignos de arrepentimiento era. ¿Qué fruto tiene que dar los fariseos, hermanos? ¿Qué frutos? Lo que tiene adentro, verdadero, ¿cierto? Igual era, las rameras. Ellos también desean, aún no adulteraron, desean mirando las mujeres. Ellos también desean vivir según su deseo de la carne. El Juan Bautista, aunque yo físicamente no adulteré, pero lleno de maldad en mi corazón, lleno de vicios, no puedo aguantar, ayúdeme. Luego ellos también, ¿sí?, ¿cómo se llama? Confesando, ahí recibirán la bendición de Dios. Más que todo aquí, frutos dignos de arrepentimientos. ¿Qué quiere decir? Era nosotros hablar, confesar verdadero de nosotros. Entonces en ese corazón recibirá. Como los bienaventurados, que los pobres, ¿cierto? Los pobres en espíritu no tienen felicidades, no tiene gozo, esperanza. Por eso en ese corazón, Jesucristo siendo gozo verdadero, Jesucristo ya siendo felicidad verdadera de nosotros. Esa manera los fariseos también puedes reconocer, recibir nuestro Señor. Jesucristo es mi Salvador verdadero. Yo no puedo cumplir mandamientos. Yo no puedo, ¿verdad?, ¿sí?, ayudar a las personas, porque mi sucios, verdaderamente necesito mi Jesús, mi Salvador era. Ahí puede aceptar. Vamos a ver, ¿no? San Mateo capítulo 18, capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, dice. Ya, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Sí? Dijo Jesús. Hasta versículo 17, y compartiendo la palabra. Entrando versículo 18, dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo.
Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya, ¿qué quiere decir ese versículo, hermanos? Tierra hablando tierra. Dios formó al hombre, a nosotros, por polvo de la tierra, ¿cierto? Esa tierra explica sobre nosotros, nuestros corazones. Esa parte todos ya pueden entender, hermanos, ¿verdad? ¿No? Cuando la Biblia habla sobre la tierra, eso ya, no solamente la tierra está hablando, también hacia nuestro corazón está hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Está atado, era atado. En la tierra atado, entonces en el cielo también atado, ¿cierto? Encerrado, ¿cierto? Amarrado era amarrado. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón ya está amarrado, está cerrado. En el cielo también, ¿cómo está? Cerrado. Cerrado, no se cae. La riqueza del cielo, amarrado. No llega. La gracia de Dios también. Cerrado. Atáis en el cielo. Pero en nuestro corazón desata, dice, desatéis. En el cielo también. Desatéis. ¿Y por qué desde la tierra primero está escrito? ¿Por qué primero no habla el cielo? Cielo está atados, tierra también atado. Ya cielo desatéis, también la tierra desatará, ¿no? Desatéis, ¿no? Desatado, ¿no? Desatados. ¿Por qué en esa manera no está escritos? Que primeramente la tierra, primeramente nuestro corazón era, ¿sí? Desatar. Pero nuestro corazón está atado. En el cielo también, atado era, no puede llegar. Dice. Una vez más, juntos podemos leer versículo 18. ¿Tiene en su Biblia versículo 18? Ya junto conmigo vamos a leer, ya todos los hermanos. 1, 2, 3. De cierto os digo que todo lo que es en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, desde nuestro corazón alguien cierra, ¿cierto? Como igual hablamos, ese hermano cometió contra mí, luego mi corazón cierra, era, ese malo era. Ese hermano malo no se puede cambiar. Desde mi corazón cierra. Ese no se puede cambiar. Ese hermano malo, ahí cierra. Pero algún hermano diferente abre mi corazón. Dios está conmigo. Luego Dios va a cambiar ese hermano. Con esa fe abiertos, confiando en Dios, se va, habla. Entonces Dios también abre. Dice. Amén, hermanos. Dios abre el cielo, la puerta. Llega, ¿qué llega? Bendiciones, riquezas, sabiduría, todo va a llegar. Pero lamentablemente desde nuestro corazón, achica era, se cierra, mirando las situaciones, no se puede, difícil, no voy a cambiar. Ese malos, luego ata, cierra. Entonces automáticamente también cielo, ¿qué hace? Se cierra, no va a llegar, no va a llegar en nuestras vidas. San Mateo, vamos a buscarnos, San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, el versículo 13. San Mateo capítulo 3, el versículo 13. ¿Se encontraron? Sí, voy a leer. Entonces Jesús vino de Galilea, de Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Creo que ya esa historia, esa palabra ya ustedes han escuchado, ya conocen. Entonces, para que cumplase, ¿no? Cumplase toda la justicia de Dios. Entonces, toda la justicia de Dios, ¿qué es? Será nuestro Señor Jesucristo ya cargando nuestros todos pecados del mundo. Luego, por este pecado del mundo, de nosotros, ya Dios llevando nuestro Señor Jesucristo a la cruz, clavando en la cruz, luego ya muriendo nuestro Señor Jesucristo, ya pagará nuestros pecados, todos perdona en la cruz. Luego al día, como tercer día después, Cristo resucita, venciendo, esa la muerte, vence toda la potestad de tinieblas. Luego recuperando, eso es nuestra salvación. Entonces, aquí la justicia de Dios, para que cumplase, dice, toda la justicia de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es la voluntad de Dios? Jesucristo recibirá todo pecado del mundo, luego llevando ante cruz y clavar, y crucificar y morir y limpiar nuestros todos pecados. Por eso Jesús vino ante el Juan Bautista, luego pidió, ¿sí? Necesito ser bautizado por ti. Pero el Juan Bautista en el principio no podía entender, humanamente mirando, usted es como hijo de Dios, usted debe dar a mí. Entonces Jesucristo explicó, ¿sí? Para que cumplase toda la justicia, necesario mi persona ser bautizado. Ahí entendió el Juan Bautista, ya dio el bautismo. Después de recibir Jesús, ser bautizado por el Juan Bautista, ahí se levantó del agua. Luego, ¿qué sucedió? Aquí versículo ya 16. Ya versículo 16. ¿Ya tiene versículo 16? Ya aquí juntos podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre. Ya después de ser bautizado Jesús, el cielo, ¿qué pasó, hermanos? El cielo ya abierto era. Entonces, antes de abrir el cielo, ¿cómo estaba? Está cerrado. ¿Entienden todos, hermanos? Está abierto, recién. Antes, ¿qué quiere decir? Cerrado, está cerrado. El corazón de Dios del cielo hacia nosotros está cerrado. Porque mirando a los hombres tenía muchos pecados, maldades en nuestros corazones. Pero a través de ser bautizado Jesús, todos los pecados del mundo, a través del Juan Bautista, como representante del mundo, ya pasó, era nuestro todos pecados del mundo. Amén. Entonces, todos los pecados del mundo de nosotros ya traspasó ¿a quién? Jesucristo. Entonces, Dios mirando cada uno de ustedes, nosotros, ¿hay pecado? ¿No hay pecado? No hay. Entonces no hay pecado, entonces ¿por qué ya va a cerrar el corazón de Dios? Ahí es, por eso abrió. ¿Qué abrió? El cielo abrió. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Antes llena de maldad pecadores, malos, es digno de recibir maldición de Dios. Entonces cuando Dios mirando hacia nosotros, no podía estar tranquilo, mirando a ese malos, ese malditos, ¿cómo puede vivir en esa manera? Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, traspasando todos los pecados del mundo, a través del Juan Bautista, ya, ¿sí? Nuestro pecado no hay en nosotros. Por eso Dios mirando cada uno de ustedes, a nosotros, el corazón de Dios, el cielo, abrió. No hay pecado, Todo lo pecado del hombre ustedes ya Jesucristo cargó. Luego Dios llevando Jesús y clavó a la cruz. Luego también mirando a nosotros ya no hay más pecados. Entonces Dios bendijo hacia nosotros. Esa parte puede entender, ¿no, hermanos?
Por eso después de ser bautizado Jesús, al día siguiente, ¿sí?, el Juan Bautista miró a Jesús. ¿Sí? Libro de San Juan capítulo 1 versículo 29. Al día siguiente Juan Bautista mirando a Jesús, ¿qué dijo era? Todos ya conocen, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era. Antes de dar bautismos, todos los pecados, cada uno de ustedes, de los hombres tenía. Pero ya después de recibir el bautismo a través de Juan Bautista, traspasó. Por eso al día siguiente mirando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Jesús levantó del agua, de ahí inmediatamente abrió el cielo. Ya ustedes escuchan muy bien, mi corazón muy cerrado hacia ustedes ahora. Pero ahora mi Hijo Jesús recibió, cargó todo el pecado del mundo. Usted es libre del pecado, no hay más. Mi corazón estoy abierto hacia ustedes. Desde ahora mi corazón está abierto. ¿Hacia quién? A ustedes. Entonces ya mi bendición va a llegar. Ya mi agradecimiento, mi amor, todo va a llegar. ¿Hacia quién? Los hermanos. Usted va a llegar, Amén, hermanos. Esa mañana San Mateo capítulo 18 era. Pero ¿a quién no llega? Hacia alguien no llega era esa riqueza de Dios. Esa bendición de Dios aún a través de nuestro Señor Jesucristo ya murió, ya limpió nuestro todos pecados. Así de esa manera Dios abrió su corazón. El cielo abierto. Luego ya todas las gracias, todas las riquezas puede llegar hacia nosotros. Pero lamentablemente esa bendición de Dios no llega a todos. Aquí San Mateo capítulo 18, ¿no? Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Primeramente, nuestro corazón, esa tierra ata, dice, ¿sí? En esa tierra atéis, cierra nuestro corazón. ¿Cómo cierra? Ese hermano malo cometió contra mí. Luego cierra. Entonces Dios también cierra. No llega la bendición de Dios. La sabiduría de Dios va a suplir, hermanos. Pero ¿cómo hace? En nuestro corazón desatéis. Jehová Dios ya está abierto. A través de nuestro Señor Jesucristo ya somos limpios. Somos hijos de Dios, salvos. Abre, confiando en Dios. Entonces este problema, esa situación es también como nuestro Dios me va a ayudar. A ese hermano va a cambiar. A esas situaciones Jehová Dios va a solucionar. Abre nuestros corazones confiando hacia quién? En Dios. Entonces el cielo también escuchando nuestro corazón, ¿qué hará? Abre. Amén, hermanos. Sí, el cielo siempre está abierto, hermanos. Pero por nuestro corazón muy cerrado, luego por desconfianza a esas situaciones Dios no va a solucionar. A esa parte Dios creo que es difícil. Luego nosotros cerramos. Por esa razón también el cielo tampoco puede dar las bendiciones, hermanos. Pero aquí dice como última parte, y todo dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo dice, todo. Hasta ahora, ¿cómo han vivido? ¿Sí? Cerradamente. Hasta ahora, ¿sí? ¿Cómo han vivido? Pero desde ahora todo dice, todos. Todos, ¿qué hace? Desatéis nuestros corazones, no cerrando hacia Dios. Desatéis. Luego confiando en Dios, Dios es mi Padre. Esas situaciones Dios va a resolver. Dios va a ayudar con ese corazón. Trata, sea ese hermano cometido pecado, sea ese nuestra familia que todavía no ha recibido la salvación, sea también tantas dificultades, ahí considerando, confiando en Dios, va a solucionar.
Dios sí o sí va a cambiar. Entonces, de ese cielo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Abre. Montón de cosas se cae. ¿Qué montón de cosas? Sus riquezas, su sabiduría, ¿sí? Su felicidad, todo se cae. Pero algún hermano bien cerrado era él. Ataron. Dios también en el cielo, así. Entonces, montón de ya bendiciones, montón de ya riquezas, ya a punto de caer era. Pero ahí está. ¿Va a recibir? ¿No va a recibir, hermanos? No va a recibir. Por eso aquí, ¿sí? Primeramente, desatéis, desatéis. Nuestro corazón es muy importante, hermanos. Versículo 19. Otra vez os digo era. Ya, ¿por qué otra vez digo Jesús? Ya, versículo 18, ¿qué habló? Hablando era, desatar, ¿verdad? ¿No? Aún ha vivido hasta ahora cerradamente o sin confiar en Dios, en la iglesia. Pero ahora desatéis, desatando nuestro corazón hacia Dios, hacia iglesia. Iglesia va a guiar bien. Yo confiaré. En Dios, Dios me va a ayudar. Desatando, de ese cielo también todo va a abrir. Va a recibir, a recibir. Entonces, escuchando, alguno también todavía tiene dudas. Por eso, versículo 19, ¿cómo empieza? Otra vez yo digo, dice otra vez. Todavía no han entendido alguno. Todavía alguien cierra. Alguien no confía en Dios. Todavía no confía en la iglesia. Todavía no confía en el cielo. Otra vez yo digo. Tal vez algunos hermanos viven en esa manera. Por eso, versículo 19, ¿cómo empieza, hermanos? Otra vez yo os digo, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los. Amén, hermanos. Otra vez. Tal vez ustedes se cierran, no se puede, pero aquí leyendo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera que pidieren. Entonces esa palabra, ¿qué está hablando? Dos están de acuerdo entre los hermanos. Hermano, ven acá, ¿sí? Robando dinero, fácilmente va a, buena idea, robamos, así están de acuerdo, ¿eso está hablando? Porque dos están de acuerdo, entonces Dios también ayudará, robarlo, ¿sí? Yo voy a quitar policías para que no llegue, ¿eso está hablando? Algunos se entienden de esa manera, muy raro, ¿sí? Aunque leyendo misma palabra, entienden de esa manera. Dos están de acuerdo. ¿Quién está hablando? Dos. Nosotros. Luego, nuestros novios, Jesús y nosotros están de acuerdo. Jesús quiere ayudar. Pero en nuestro corazón también estoy de acuerdo. ¿Qué de estoy de acuerdo? Yo veo mi punto de vista difícil es. Pero Jesús dice que se puede. Están de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Están de acuerdo. Dios Padre también todo va a ayudar, dice. Amén, hermanos. Muchos hermanos oponen. Iglesias. Jesús quiere avanzar. Quiere hacer. Va a ayudar, dice. Pero parte de nosotros ve las situaciones. Entonces, difícil. Opone. Aquí dos están de acuerdo. Dios también va a ayudar. Cualquier cosa. Aquí está escrito en su Biblia. Aquí versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Amén. Cualquiera, ¿sí?
cualquiera, cuando están de acuerdo, Jesús piensa, Jesús desea, Jesús me había dicho, entonces yo también acepta, están de acuerdo con nuestros Jesucristo. Ese asunto, ese trabajo, Dios también va a ayudar, no va a ayudar. Cualquiera, Dios todo va a ayudar, va a lograr. Amén, hermanos. Sí, último versículo leyendo, terminaremos, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, ahí se reúne. Entonces, a través de, con nuestro Señor Jesucristo, está de acuerdo de Jesucristo. Entonces, en ese lugar, Jesús también estando allí, ¿qué hace? Todo va a ayudar, dice hermanos. Esta mañana, Dios, por nuestro Señor Jesucristo, está abierto. Nuestro todos pecados traspasó hacia Jesucristo. Jesucristo recibiendo ese pecado, luego en la cruz murió. Después de morir, ya limpió, perdonó nuestros todos pecados. Entonces en el cielo siempre está abierto, hermanos, siempre. Por eso la Biblia leyendo depende de quién. ¿Depende de quién? Nuestro corazón, nuestra tierra. Aquí la tierra dice. Depende de la tierra, ¿sí? Ateis, cielo también difícil, no se puede llegar. Pero entonces nuestro corazón ya abre hacia Dios, confía, el cielo también siempre está listo. Por eso esta mañana, hermanos, confiando en Dios, confiando en la iglesia, en el siervos, luego nosotros nuestro corazón uniendo con el Señor. Entonces cualquiera cosa de nuestra vida va a llegar la bendición de Dios desde cielos. Esta mañana hasta aquí compartimos, ¿no? Orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana, escuchando de tu palabra, en verdad varias veces, muchas veces, desde nuestro corazón cerramos, desconfiamos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí, escuchando verdad, confiando en Dios, confiando en nuestro Señor Jesucristo, confiando a la iglesia, confiando en el siervos. Ahí se reúne, está de acuerdos. Dios va a ayudar. Jesús puede solucionar. Recibiendo la guía de la iglesia, sí o sí va a abrir. Recibiendo el corazón de siervo de Dios, sí o sí Dios va a trabajar. Así están de acuerdo, nosotros avanzando. Desde el cielo también Dios va a bendecir. Dios va a permitir todas las bendiciones, toda la sabiduría, todas las riquezas. Dios Padre, esta mañana agradecemos por tu palabra. Si oramos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Esta mañana hasta aquí, hermanos, terminamos. Sí, muchas gracias, pastor, por la palabra. Bueno, hermanos, en esta mañana también yo voy a darles algunos anuncios. Del 17 al 21 de octubre tendremos seminario bíblico con el pastor Oxopark. Puedan aprovechar, ¿no? esta fecha para poder invitar también a sus seres cercanos, ¿no? Vecinos, y también ustedes saben que esto se hace con el propósito de anunciar el evangelio también. Y bueno, también todos los domingos participamos de la predicación dominical con el pastor Oxopark a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Sí? Todos también puedan preparar, ¿no?, su corazón en la tarde, aprovechando, con su familia también puedan participar. Y invitamos a que puedan visitar también nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar de las prédicas mediante Jerusalén Radio Online, vía por el satélite Tuba Katari, ¿no? Y todos nuestros cultos estamos realizando con las traducciones en quechua y aymara. Y ustedes, si conocen a una persona, ¿no?, con ese tipo de habla, ¿no?, ustedes pueden invitar, ¿no?
Y bueno, hermanos, hasta acá con los anuncios, ¿sí? Y vamos a terminar hasta aquí. Muchas gracias.